3 de cada 10 jóvenes admite que apuesta. Lo hacen en cualquier lugar, en su casa, la escuela o el club. El 75% apuesta de manera online desde su celular o computadora y 8 de cada 10 reconocen que las apuestas son un problema. Apostar no es jugar. Si necesitas ayuda, los equipos de salud mental del municipio están para acompañarte. También podés llamar a la línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 0800-222-5462. Siempre hay una salida. Pedí ayuda, porque apostar no es jugar. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. En Mother Bay arrancamos un nuevo capítulo, ciudades sustentables, gestión urbana, bueno, siempre haciendo hincapié en nuestra ciudad de Bahía Blanca. En este caso, vamos a tener una entrevista muy interesante porque vamos a hablar un poco de los patrimonios de nuestra ciudad y vamos a hablar de uno súper específico, que bueno, vamos a conocer su historia, vamos a conocer cómo sigue en vigencia en la actualidad y cómo se sigue utilizando este espacio. Estamos hablando de, en principio, Casa Coleman. Y para hablar de Casa Coleman tenemos que hablar con él, que lo tenemos aquí. Bienvenido, arquitecto y coordinador de Casa Coleman, Gabriel Granada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Diana? Un gusto. Un gusto. Bueno, contanos un poco para algún despistado que está del otro lado y que capaz que empezó a escuchar ahora Casa Coleman, que este recital, que este evento, que la feria de arte, que acá, que allá. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué es Casa Coleman? Bueno, Casa Coleman es un edificio patrimonial que está ubicado en Avenida Alem 41, que quizás ahora lo empiecen a escuchar un poco más, vía redes sociales y algunos eventos un poco más masivos, pero que está funcionando desde el año 2005, a partir de un proceso de restauración y demás que encaró la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico, espacio donde yo trabajo, y que desde ese momento intenta abrirse a la comunidad. Inicialmente en el 2005 estaba más vinculado a lo que era difusión científica y nosotros trabajábamos específicamente en eso, pero con el paso del tiempo ha ido abriéndose a otros espacios y ahora tiene como una movida mucho más amplia, inclusive hasta con la inauguración de un espacio de gastronomía en la parte de atrás, que acabamos de terminar de restaurar. Antes de ser Casa Coleman, digamos, ¿qué era? Casa Coleman se construyó entre el 25 y el 28. En realidad era una vivienda. Ajá. Era una vivienda de un proveedor del ferrocarril, una persona que manejaba la estiba del puerto, que se llamaba Juan de León. Era una familia española y que habitó muy poquito tiempo la casa, 3 años solamente, entre el 28 y el 31. Este hombre tenía problemas respiratorios y muere en el 31 y la familia vuelve a España después de la muerte de quien la construyó. ¿Hay fotos de esos momentos o algo? De ese registro de esos años, no. Lo que hay es de Coleman habitando la casa. Coleman en el 31 compra la casa y la habita hasta el 48. Claro, 49. Ahí se puso en venta cuando esta familia se vuelve a España. Exactamente. Y la agarró Coleman. Ahí la compró Coleman, exactamente. Y a partir de ahí, bueno, es el periodo en el que se la reconoce a la casa dentro de... representando un poco lo que pasó en Bahía en esa época. Coleman llega, era un empleado del ferrocarril inglés, y llega a la Argentina a fines del siglo XIX, 1880 y pico, a Capital Federal. Vivió en Temperley, en una estación que había sobre esa localidad. Y después es trasladado a lo que era la estación que hubo en el puerto, y cuando se inaugura después la estación de Bahía Blanca, termina siendo el superintendente de tráfico es decir, el jefe de estación de ese espacio. Hasta ahí parecería simplemente un empleado.
Lo que pasa es que en Bahía estaban pasando muchas cosas en ese momento, vinculadas a la inversión extranjera. Entre 1880 y pico y el 1930 a Bahía llegó el ferrocarril, se construyó el puerto, se emplazó lo que era el Mercado Victoria, se armó la empresa de provisión de agua, hubo servicio de tranvías, se armó lo que era el gasómetro en Villarrosas, otros capitales, entiendo de origen italiano, hicieron las termoeléctricas. Es decir, Bahía contaba con todos los servicios de una comparable a las mejores ciudades del mundo. Coleman de alguna forma representaba lo que eran las inversiones extranjeras y por eso, por ahí la importancia histórica que tuvo en ese momento su figura. Era un tipo muy social y la casa se abría generalmente a reuniones de todo tipo. Ah, como él ponía la casa para las reuniones. Él ponía la casa. Entonces hay muchísima cantidad de fotografías de las fiestas y las recepciones a todo tipo de personaje que llegaba a Bahía. La casa era como la vemos ahora. A ver, claramente no, pero digo, en cuanto a dimensiones. Es exactamente como está ahora, en planta baja. Claro, era una casona para reuniones y eso, espectacular. Vivían 2 personas nada más ahí, más el personal de servicio que tenía Casa Coleman. Perdón, la familia Coleman tenía, entiendo, un personal de servicio ubicado que vivía en ese lugar y después el resto de la casa estaba abierta a las reuniones. Planta baja es tal cual la vemos ahora, salvo el sector de servicio, y en la planta alta se ubicaban los dormitorios. Nosotros vemos, producto de la refuncionalización que se hizo en el interior, se unificaron algunos sectores como para ganar espacio, básicamente, claro. Y poner el Zoom en planta alta. Pero en líneas generales era bastante parecida a lo que se ve hoy. Y estamos hablando de una época donde Alem no era Alem. O sea, era básicamente todo campo y había alguna que otra casa y el teatro sí. El teatro municipal ya estaba instalado. Sí, el teatro se terminó en el 13. Claro. 1913, así que el teatro que de hecho el poner el teatro en ese sector ya fue súper visionario. Totalmente. Porque ahí no había nada. O sea, hoy decimos Alem es como el pleno de la ciudad, digamos. Empezaban a aparecer las primeras construcciones de importancia, claro. Ya estaba la municipalidad, como decíamos, el teatro, había algunas otras construcciones, pero las que más se destacaban tenían que ver con esto, con construcciones públicas alrededor de la plaza y con la infraestructura, básicamente, todo lo que el ferrocarril empezó a construir en la ciudad y algunas casas importantes privadas. Alem, básicamente, un poquito más allá de Coleman, era quintas. Claro, nada. Nada. Y esta casa, en cuanto a arquitectura, a construcción, sí. Digamos, ¿quién, esta gente española que vino primero, la compró o la hizo? No, la hizo. La hicieron ellos entonces. Claro, la construyeron ellos, la hizo una empresa constructora que era la empresa Cabré. Mirá. Y se hizo muy rápido. En ese momento era mano de obra intensiva, mucha gente trabajaba en construcción y además era la forma de construcción. Sí, era lo habitual. Exactamente. No se solía comprar un lugar tanto. No había tampoco. Claro, no había. Era todo tierra. Y qué loco eso, ¿no? Porque cómo puede ser que, obviamente después vamos a meternos en el tema de las refacciones y demás, esto que decías, pero que la base y las estructuras de una casa tan antigua estén bien, ¿no? O sea, que continúen en la actualidad, que no haya, no sé, han pasado 1000 cosas, digo, pensando en el temporal que tuvimos en diciembre, por ejemplo, digo, que encima estuvimos ese día ahí. Exacto, estábamos ahí. Digo, pasaron un montón de cosas y sigue en pie. A ver, son construcciones muy nobles. Casa Coleman está cerca de cumplir, en el 28 va a cumplir 100 años desde que se abrió, o se inauguró, o se terminó. Por supuesto que si Coleman no hubiese sido refaccionada, restaurada y demás, no sería la visión que tenemos hoy. Claro. Porque si bien tiene una nobleza muy grande, donde empieza a entrar el agua, donde empieza a subir la humedad, la deteriora muchísimo. Nosotros lo que nos encontramos cuando en el 2000 nos hicimos cargo de la casa desde la fundación, fue que hacía años y años y años que no tenía mantenimiento y no tenía básicamente atacar
lo que estaba afectando la casa. Claro. Entonces nuestra primera etapa fue esa, básicamente. Hasta que la agarraron ustedes, que estaba como ahí medio dejado el lugar. Coleman, para los que no conocen la historia, la casa en sí, como les decía, los 3 primeros años fue habitada por la familia de Juan de León. Entre el 31 y el 48, 49 lo habitó Coleman, Arthur Henry Coleman, era inglés, junto a las 2 mujeres que tuvo, que eran hermanas. Él se casó con una mujer de apellido Lavadier, murió y después se casó con su hermana. ¿Con la hermana? Sí, era muy normal en esas épocas. Mira. Él muere en el 52, pero ya no vivía en la casa por una cuestión de salud ya desde el 49. Y la casa, no tuvieron. Por eso la casa pasa a manos del fisco provincial, una vez que la familia, la pareja muere. Exacto. Entonces entiendo que hay una albacea y demás, se alquila durante cerca de 20 años, hasta que llega un punto donde o se demolía o se dedicaba a otra cosa, el espacio. Ahí fue que el CONICET, a través del IADO, que se había formado hacía muy poquito tiempo, el Instituto de Investigación de Oceanografía, se había formado en el 69 y no tenía sitio, no tenía sede todavía propia. Ahí ese inmueble que era fiscal en ese momento se pone a subasta, ¿no? Y entonces ya había gran presión en la década del 70 sobre la avenida Alén y sobre todo lo que era el centro, como para comenzar a construir los grandes edificios que vemos hoy de esa época. Y entonces Coleman estaba en la disyuntiva: o lo compraba una constructora o un grupo de inversores inmobiliarios y lo demolían, o siguió este camino que fue que lo compra o lo adquiere el CONICET y lo cede o lo traspasa como sede del Instituto de Investigaciones Oceánicas. Entre el 71 y el 98 aproximadamente, pues tardó un tiempo en trasladarse, funcionó el IADO en ese espacio. Por supuesto que se lo adaptó a los usos de laboratorios, oficinas, bibliotecas, salas de reuniones y demás, pero dejó de ser un espacio de vivienda y por ende se lo modificó en función de lo que se necesitaba. El IADO, se termina la construcción de la Carrindanga, es decir, el complejo del CONICET allá arriba. Claro. Y el IADO es el primero que se muda. Y la casa queda como en un stand-by ahí, cerrada, hasta que el ingeniero Briño, el presidente de Fundasur, propone al CONICET que la fundación la tome con el compromiso de empezar un proceso de restauración o puesta en valor y se enmarque ahí un proyecto museístico, cultural y demás. Era la intención, no se sabía qué todavía. El CONICET acepta, se firman los convenios pertinentes y yo me hago cargo en el 2003. Yo estaba trabajando en la fundación en otros temas en realidad, pero me ofrecen ese proyecto y... ¿Y le viste potencial? Era muy joven en ese momento, tenía 25 años, pero sí, más vale. Era todo un desafío encarar la restauración de uno de los edificios que tiene mucha historia. ¿Ya estabas recibido ahí, sí? Sí, estaba recibido. Bueno, como arquitecto joven debe haber sido claro Fue un shock, sí. Pero estuvo bueno. Y parece mentira que hace 24 años que estamos trabajando en ese espacio. Claro. Entonces nos llevó 1 año y medio, nosotros lo pensamos por etapas al proyecto siempre y a su vez lo pensamos de adentro hacia afuera. Es decir, ir generándole actividades, es decir, primero restaurando sectores para que la casa tenga actividades y se justifique el proyecto que nosotros estábamos pensando sobre ese lugar. Entonces, en el 2005 inauguramos la planta baja, en el 2007 inauguramos un primer sector de planta alta, en el 2009 se amplió ese sector, y después empezamos ya sobre obras que tenían que ver más con la conservación, es decir, los techos, canaletas, algunas cuestiones de aberturas, a la par de las actividades. Nosotros en ese momento en Coleman lo que hacíamos era difusión científica, llamábamos, es decir, mostrábamos lo que hacía el CONICET o tomábamos temas que nos parecían interesantes desde la Fundación para la Ciudad
y hacíamos muestras, actividades, jornadas y demás, y ahí vos fuiste. Eso te iba a decir, ahí es donde caigo yo, que fuimos con la escuela y conocemos, sí, tengo como un vago recuerdo de por ahí sí más la planta baja, Claro. que estaba como más como en exposición y demás, y bueno, ¿qué es más? Que me acuerdo que nos daban como una bolsita y teníamos como folletería y demás del lugar y también algo tipo, no sé si casquito Sí, vos fuiste a Mini o algo así. Vos fuiste a una experiencia que habíamos armado que era Mini Ingenieros del Agua. Ah, Esa muestra nosotros la diseñamos para entender la importancia del agua Ahí va. para los ciudadanos bahienses. Pero trabajábamos con escuelas. claro. Entonces nosotros nos encargábamos primero del diseño técnico de la muestra, después de armar los guiones, de conseguir los pasantes. Siempre trabajábamos con pasantes de la universidad, ya sea del área de ingeniería, de bioquímica, no sé. Siempre convocábamos a alguien, algún estudiante que tenga que ver con lo que en ese momento se estaba presentando, con la temática. Y nada, eso fue todo un periodo para la casa. Claro. Pero después empezamos a entender que el modelo de gestión tenía que abrirse y que tenía que convocar más, porque era mucho esfuerzo simplemente abrir la casa para eventos puntuales que requerían producción. Sí, aparte puntual. sigue siendo, digamos, un lugar muy grande solamente para eso. Claro. ¿No? Como la refacción, el mantenimiento, todo Sí, sí. es mucho costo y como que no te termina siendo por ahí tan... Sí. En cuestiones de eventos, ¿no? Me imagino que económicamente igualmente nunca va a ser como... No. Coleman, para que entiendan, Coleman no tiene presupuesto del Estado, Claro. no tiene aportes, se sostiene a partir de que la fundación, que Fundasur se involucra y sostiene desde el punto de vista salarial a la gente que trabaja ahí y hace las inversiones y sostiene eso, los servicios y demás, todos los costos que implica que Coleman esté funcionando. Entendamos que además el 90% de las actividades que se hacen ahí son libres y gratuitas. Sí, sí. Por ende, nada, es todo un desafío, que además ahora se está reviendo y se está trabajando como para que también tenga otros usos que se multipliquen y permitan sostener el espacio. El compromiso siempre es ese, que cualquier recurso que se obtenga por el uso del espacio se vuelque nuevamente al espacio, porque, como decís vos, es costoso y además, a medida que incrementás actividades, tenés que incrementar personal también, Totalmente. cosa que no pasa tanto, pero que es necesario. Sí, sí, sí.